Hello everybody, welcome back to my channel. Gracias por todo el apoyo que hemos recibido, gracias por todos los comentarios. Quería decirles también que allá arriba en mi canal ya pueden ir a chequear el video con el licenciado Luis Silva. Estuvo muy bueno ese video, conversamos sobre la pedagogía en las charlas de seguridad, cómo hacer más efectivas nuestras charlas de seguridad. Hablamos también de política, hablamos de la Cruz Roja, de los trabajos que está haciendo Luis Silva en la Cruz Roja. Quedó bien interesante y por favor, si les gusta el video, pues denle like, comparta y suscríbanse a mi canal. Para la próxima semana también tenemos otro video interesante con el profesor de matemáticas Miguel Vivas. Es un doctor en matemáticas puras. Entonces hablamos un poco del mundo de la educación, hablamos un poco del mundo de la matemática y bueno, nos pareció bastante interesante conversar con un doctor en matemáticas puras como es el profesor Miguel Vivas. Entonces espero que les guste y nos vemos en el próximo video. Hasta luego, chao. Muy buenos días, sean todos bienvenidos a un capítulo más de su podcast favorito, el podcast de seguridad industrial. Gracias por permitirme estar con ustedes, gracias por compartir los videos y gracias por suscribirse a mi canal, que eso nos ayuda a seguir creciendo. Hoy estamos sumamente contentos porque después de tanto tratar de coincidir las agendas y después de tanto insistirles, de alguna manera está con nosotros un viejo compañero y excelente profesional y mejor amigo aún, el compañero Luis Silva. Luis Silva es licenciado en educación, trabajó como enfermero ocupacional durante muchos años y tiene una maestría en seguridad y salud ocupacional. Entonces, Luis Silva, bienvenido a nuestro podcast, gracias por aceptar nuestra invitación y bueno, y cuéntanos eso, cómo un licenciado en educación llega a ser enfermero ocupacional. Saludos Alejandro, ¿cómo estás? Gracias por la invitación y sí, de verdad que lo intentamos desde los primeros programas y ya vamos por el 20 y algo y bueno, acá estamos. Pero bueno, la idea es que disfrutemos y estamos acá y bueno, no perdemos el contacto, la amistad se mantiene. Así es. Muchos años de trabajo juntos, muchas experiencias vividas, mucho compañerismo. Y bueno, a pesar de la distancia, seguimos en contacto, seguimos en lo que nos gusta, seguimos ayudando, trabajando y bueno, tenemos ahora estas oportunidades que nos brinda la tecnología para hacer un poco más de lo que normalmente hacíamos. Así es, Luis. Luis, tú eres uno de los profesionales con quien trabajé que más preparado. O sea, yo recuerdo que tú empezaste con una licenciatura en educación, luego trabajaste como enfermero ocupacional y bueno, y casi a los últimos años de trabajar juntos estabas sacando una maestría. Entonces cuéntanos cómo pasaste de licenciado en educación y a ejercer como enfermero. ¿Era una vocación desde siempre? Bueno, mira, yo digo que nada es accidental, pues siempre todo va dentro de lo casual y esas causalidades te van llevando y te van moldeando dentro de ciertos entornos, ¿no? Y cada entorno, de manera como se te plantee, pues tú te vas adaptando y te vas rediseñando en función de poder estar allí y poder mantenerte allí y además de eso hacer un buen trabajo donde tú estés. Sí, para mí toda la vida siempre fue el querer estudiar medicina, era lo que me apasionaba. Sin embargo, bueno, en bachillerato uno no tomaba tanta consideración del tema de las notas y todo esto, y también viví un bachillerato un poco difícil por temas de protesta y esas cosas en esos años, en principio de los años 90, a finales de los años 90, perdón. Entonces, las notas no era algo muy claro para nosotros en ese momento, y cuando ya pues terminé el bachillerato, que decidí ir a estudiar medicina, pues los promedios no nos daban, aquellas dificultades universitarias con temas de cupo y otras cosas que hacían difícil que pudiéramos estudiar medicina. Entonces lo intenté por diversos medios, pues hasta tratar de salir del país, intenté salir del país para estudiar en otra parte, pero no se dio la oportunidad. Duré 2 años intentando estudiar medicina, hasta que, bueno, por amistades y estando dentro de un entorno donde me dio la oportunidad de dar clases,
decía que tienes muchas facilidades para expresarte, para llegar, tienes una pedagogía muy, muy sentida que puede... Bueno, decidí hacer el censo en la Universidad Simón Rodríguez Ok. y resulta que quedé de primero. Ah, ok. Quedé de primero en el censo y comencé mi carrera en educación. Pero siempre estuve atado a una institución que trabajaba con la parte de asistencia médica, por los auxilios, atención a las comunidades, atención a los más vulnerables. Y bueno, y ese lado de asistencia, de atención, de trabajo con las personas, siempre lo mantuve, a pesar de que estaba estudiando educación. Qué bueno. Luego, en el camino, pues se van anexando ciertas cosas. Terminó mi carrera en educación por allá por los años 2009. Terminó mi carrera de educación ya estando en la de los Andes, el entorno donde nosotros Correcto. trabajamos. Ujú. Terminó mi carrera de educación, pero ya previo a eso había ya conseguido unas personas en el camino que me hicieron retomar la parte de la atención de primeros auxilios y atención prehospitalaria. Entonces, es ahí donde yo comienzo a trabajar lo que es la atención prehospitalaria, si los primeros auxilios ya a otro nivel. Conseguí muchas personas en el camino que me ayudaron a llevar a esa información, esa educación de atención hospitalaria a un nivel universitario. Entonces, paralelamente hice lo que fue la parte de educación y lo que fue la parte de atención prehospitalaria. Como yo salí egresado en la UCB como técnico de rescate de emergencias hospitalarias y tengo mi certificación nacional y todo eso. Y eso me lleva a trabajar dentro del entorno industrial por medio de la construcción del Estadio Metropolitano Ah, de ok. fútbol, acá en Caudares, aquí en Barquisimeto, y también con unas labores que se hacían en la termoeléctrica Jimeno Gabaldón, que estaba cercano allí. Ya. Entonces, ese entorno me llevó a conocer a algunas personas que me llevan a la construcción del estadio y de ahí en adelante, pues el trabajo prehospitalario y el trabajo industrial se empiezan a fusionar Ok. y de la misma manera comienzo a fusionar lo que es la parte de la educación, porque comienza el tema de formar brigadas de emergencia, Correcto. empezar a dar charlas a los trabajadores, empezar a llevar la cultura preventiva dentro de los espacios laborales que te estoy hablando que era un estadio de unas dimensiones bastante considerables, trabajos en alturas hasta 60 metros, espacios confinados, llegamos a tener hasta 5.000 trabajadores al mismo momento y que Oh. recibían una charla, llenábamos toda la grada del estadio Imagínate. para a las 6:30 de la mañana y dar una charla de seguridad en ese momento. Entonces, también tuve unos grandes maestros en ese momento, que me ayudaron a forjar lo que es la parte de la atención prehospitalaria dentro de ese entorno industrial. Y cuando yo comienzo a descubrir que eso se llama seguridad industrial, pues comienzo a estudiar sobre ello. Ok. Entonces, porque una de las cosas que sí tengo yo clara en la vida, y lo decías un poco cuando estabas comentando el cómo yo llego a una de las cosas, cómo de una cosa a la otra, yo recuerdo claramente, y no se me olvida, que en una oportunidad, pues la situación estaba difícil acá, como siempre, pues, en Venezuela la situación difícil, y a mí se me plantea, se me da por querer trabajar de taxista. En aquel 18 años, querías ver cómo ayudabas en la casa y todo eso, Claro, y claro. unas sabias palabras de mi mamá que me decían, ella nunca se opuso a lo que yo pensara. Entonces me dijo, usted puede ser lo que sea o lo que quiera, siempre y cuando usted sea un profesional en lo que hace. Muy Entonces, bueno. Ujú. eso me marca, eso me marca porque me dice que en cualquier entorno que yo esté, debo estudiar sobre él. ¿Sí? Mira. Y nunca es tarde para estudiar y tú nunca te puedes quedar con no solamente lo que aprendes o solamente con lo que empíricamente pases en un momento a otro. Entonces eso me llevó a estudiar y me llevó a ganarme espacios dentro de todos esos entornos y que día a día, pues para mí era un aprendizaje, Correcto. porque tanto aprender de grandes maestros, porque me rodeé de personas muy, muy buenas, y además, y lo fortalecí con el tema de la educación y del aprendizaje. Entonces, eso es como
esa es la fusión o la transformación de un licenciado en educación a ese entorno de trabajo de emergencias médicas, a ese entorno de seguridad laboral, a ese entorno de salud ocupacional, a ese entorno de gerencia, a ese entorno de gestión, a ese entorno de proyectos, porque en cada área busco siempre estar profesionalizándome y siempre ir capacitándome para tomar acciones responsables Bueno. dentro de cada una de esas áreas. Excelente, excelente historia y qué buen mensaje, que siempre nos preparemos, que siempre estemos abiertos a nuevos conocimientos. Qué buen mensaje, Luis. Luis, ¿ya cuántos años de experiencia tienes o cuántos años tienes en el área, digamos, de enfermería ocupacional, en ese ramo? ¿Y qué anécdotas recuerdas más impactantes que te enseñaron, que te impactaron en tu vida profesional? Bueno, mira, ¿cuántos años? Yo tengo ya 22 años trabajando en lo que es la parte de la atención prehospitalaria. Ujú. Tengo 12 años egresado como docente. Tengo, vamos, serían 14 años trabajando, 16 años trabajando dentro de lo que es la parte de la seguridad industrial. Eh, y sí, pues, por tratar Claro, de es un resumen. colocarle fecha a cada una de las etapas, ¿no? Entonces, y mira, anécdotas importantes. Una de las anécdotas más puntuales que yo puedo llegar a tener en el trabajo de la enfermería o de esa parte ocupacional que nos atañe para los temas que nos interesan en este momento, fue como nosotros con un compañero llamado Víctor Bastida, cómo llegamos Saludos, a Víctor. construir, sí, cómo llegamos a construir un sistema de gestión dentro de un servicio médico, donde él siendo un bombero, estudiante de enfermería y yo siendo un licenciado en educación, donde en conjunto leyendo las normas técnicas en apoyo de, de ese gran amigo Iván Rosales, pudimos construir un sistema de gestión para un servicio médico ocupacional, este, prácticamente del desconocimiento, ¿no? Y lo forjamos porque estamos hablando de aquel año 2008, donde comienzan a salir las normas técnicas, Y que no donde había comienzan esas nada. adecuaciones, Ajá, que no no había había nada. nada, y que en una oportunidad cuando viene y nos hacen una inspección, nos dicen, no, ustedes tienen aquí un sistema de gestión, ¿quién se los preparó? Ya van nosotros. Entonces, hasta, y que fue usado durante, bueno, los siguientes 10 años que Sí. estuve en Lácteo, y que de alguna u otra manera todavía tomo parte de ese gran aprendizaje para poderlo llevar a las asesorías que doy en cualquier empresa que me pide en algún momento algún apoyo para lo que son estos sistemas de gestión. Entonces, mira, eso fue una gran anécdota porque con el tiempo nos dimos cuenta del valioso trabajo que hicimos y cómo pudimos hacer una recopilación de datos de la nada a algo digitalizado, Ujú. donde podíamos darle información al INSACEL en 5 minutos de lo que nos quisieran preguntar con respecto a una investigación. Eso fue, eso fue totalmente pragmático, cambiamos un paradigma en ese momento, todo se llevaba de manera manual, lo pasamos a digital, fue totalmente, fue un cambio, hubo mucha resistencia, pero fue un Normal. cambio total en lo que fue ese sistema de gestión normal, a ese sistema de gestión, y que logramos convencer que de esa manera era la correcta. Y que cuando nos llegaron a supervisar, nos dijeron, nos preguntaron quién lo había hecho y no nos creíamos que éramos nosotros, pero es que era el resultado de ese trabajo en equipo, que también John Lito Reyes en ese entonces aportó mucho, ese trabajo en equipo que logramos hacer para poder forjar una estructura de un servicio médico ocupacional que conseguimos que simplemente siendo una estructura. Correcto.
Qué interesante. Yo recuerdo porque yo estuve allí y fui testigo presencial de lo que ustedes hicieron. La verdad que arrancaron desde cero y montaron una estructura inmensa para más de 5.000 o más de, sí, no recuerdo cuántos trabajadores eran en ese momento lactilosando. La verdad que fue un buen trabajo. Ahora, 2.750 trabajadores en ese momento. imagínate tú. Mira, y la cantidad de enfermos y accidentes que había, bueno, era una locura. La verdad que fue muy interesante. Mira, quiero que me hagas énfasis o que nos contara qué, cuál es la rutina de un enfermero cuando no hay accidente. Es decir, cuál es la parte que no se ve del trabajo de enfermería y que cuando hay un accidente, pues ahí se nota todo el trabajo que han hecho preventivo. Quisiera que te enfocaras, que nos dijeras cuáles son las técnicas preventivas que debe tener un servicio médico cuando no tiene accidente ni enfermo en la consulta, digámoslo así. Sí, pero es importante acotar, Alejandro, y en esto yo siempre he sido muy claro, yo no soy un enfermero, si yo no me gradué en el área de la enfermería como un TCO o un licenciado en enfermería. Sí, yo hago un técnico en emergencia hospitalaria, pero para aquel año 2008, pues yo estando en Maracaibo trabajando en estaba un poco cansadera, pues decido publicar mi currículo en una página que era de PDVSA, aquella PDVSA. Entonces, me llaman, aplico para un cargo, pero para un cargo de un servicio médico ocupacional en Barquisimeto, porque yo era de Barquisimeto. Entonces, yo decido migrar porque en ese momento también me estaba enterando, fueron dos noticias simultáneas, de que mi esposa estaba embarazada. Okay. Entonces yo decido, mira, ya se acaba la viajadera, ya no puedo estar más en Maracaibo, ni tal, vamos a Barquisimeto. Y pues de ganar 4.000 bolívares en Maracaibo, pasé a ganar 1.200 en Barquisimeto, pero no me importaba, estaba en casa. Claro. Y sabía que había un buen trabajo por hacer. Y es así como ese técnico de emergencia pasa a un servicio médico. Cuando me consigo con la realidad, cuando, claro, a lo largo de los años, pues comenzamos con el tema de la legalización y los temas legales referentes que tiene que ser un enfermero ocupacional por ciertas características propias de lo que es Porque, Luis, la carrera de la enfermería. porque no Dime. tenían una descripción de cargo previo, tampoco, ¿verdad? No existía una claridad. Acuérdate que estamos hablando del año 2008. Correcto. Donde esas normas técnicas y esa construcción de los servicios médicos para comenzar a recuperar la información y la declaración de los accidentes ocupacionales, pues no existía una descripción clara de las personas, de los perfiles de las personas que podían estar dentro de los servicios médicos como tal. Es por eso que nosotros tomamos parte dentro de esas instalaciones y empezamos a desarrollar un trabajo. Y hay ciertas, lo que te quería comentar es que hay ciertas acciones muy propias de lo que es la carrera de la enfermería que debe estar dentro de un servicio médico ocupacional, que son esas acciones a las cuales tú te haces referencia, que es la parte preventiva, la parte de la capacitación, el acompañamiento, la seguridad industrial, la identificación, la vigilancia epidemiológica, el sigilo de la información que se maneja allí, esa carga informativa que tienes allí, que es de enfermedades, patologías, descripciones médicas, eso es muy delicado. Y ciertamente es el personal de enfermería en conjunto con el médico el que tiene que hacer parte y control de eso. Entonces en ese momento nosotros nos llevamos un poco más a lo que era la parte de la seguridad industrial y la parte de la atención médica y dándole respuesta a los accidentes que se generaban en aquel entonces. Entonces, esa parte que tú dices es sumamente importante, porque ¿qué hace un enfermero ocupacional cuando no está atendiendo a alguien dentro de un servicio médico? Es un trabajo sumamente importante, porque es todo el manejo de la información. Además de eso, es la construcción de planes están basados en el desarrollo del individuo y del ser humano, no de una máquina que trabaja, no de un hombre o una persona que trabaja en un horario, sino de cómo hacer que ese trabajo no afecte tu salud, de hacer de que la salud del trabajador sea primordial. Entonces, llevar acciones preventivas, es manejar
pausas dentro de los procesos productivos que te permitan pensar en los procesos saludables, cómo es evaluar un puesto de trabajo desde el entorno de la salud, que va desde lo ergonómico, desde lo físico, desde lo biológico, cómo hacer, ver a una gestión de que la persona al cierto tiempo va a sufrir una enfermedad por los efectos repetitivos, por los efectos de carga, entonces ese es el trabajo de un enfermero ocupacional. El enfermero ocupacional, yo siempre lo decía y yo me reía mucho con la señora pastora porque la hacía pastorita, Así es. que era nuestra enfermera en el servicio médico. Yo le decía, pero es que un enfermero ocupacional no puede estar vestido de blanco, realmente, porque el enfermero ocupacional tiene que estar en planta, vivir los procesos, conocer los procesos para poder dar una respuesta lógica a Correcto. la enfermedad que tiene el trabajador. Y eso tú lo haces en conjunto con el médico, y eso tú lo haces en conjunto y evalúas, y ahí es donde viene la parte estadística, por qué se me enferma un trabajador de un área por una patología específica durante un tiempo específico, dónde está la causa, cuál es la causa es acá, la causa es en el entorno, la causa es higiénica, es porque hay falta de prevención, es porque hay falta de temas de salud, ese problema lo traemos de enfermedades, o esa epidemiología o esas enfermedades la traemos desde casa. Ahí es necesario hacer llegar información al trabajador para que mejore su entorno en casa, porque el trabajador relaciona que todas sus enfermedades están con el trabajo, pero es que Correcto. hay enfermedades que también pueden Ujú. venir desde la casa. Correcto. Entonces, ¿cómo hacer ver que el trabajador es parte fundamental del proceso, pero también es su salud la que es parte fundamental del proceso? Entonces, eso todo lo hace una enfermedad. Importante lo que nos decía en la manera de preventiva o el trabajo preventivo de los servicios médicos. Yo coincido contigo que ahí está el éxito del servicio médico, en trabajar preventivamente bueno, evitar los accidentes. Ahora, Luis, te quería comentar o preguntar, ¿cómo ustedes participan en la investigación de accidentes y enfermedades ocupacionales cuando viene un ente gubernamental a visitar a la empresa? ¿Cuál es la acción, cuál es la participación del servicio médico en este caso? Bueno, tú sabes que existen 5 criterios, ¿no? Dentro de esos Correcto. criterios están los criterios clínicos y paraclínicos, y es allí donde el servicio médico participa de una manera clara y precisa, ¿no? Dentro de lo que son esos criterios clínicos, paraclínicos y epidemiológicos, es contrastar toda la información referente a si ese entorno o ese puesto de trabajo ha generado enfermedades similares a otras Ujú, personas, ujú. para ver y qué medidas correctivas se han hecho. Entonces, y lo que es la parte clínica y paraclínica para, pues, ratificar y verificar desde cuándo el trabajador comienza a sentir ciertas molestias relacionadas con la enfermedad al que se está declarando, para poder conocer cuál es la data o la trayectoria del proceso de enfermedad, ¿sí? Ok. Entonces, era parte, esa pregunta que tú me haces es parte de lo que fue mi proyecto de grado en la maestría, Ok. que es cómo detectar enfermedades preventivas o cómo detectar de manera preventiva enfermedades que a lo largo se van a convertir en enfermedades ocupacionales. Porque Ok. para ti hoy en día un dolor lumbar puede venir de cualquier tipo de esfuerzo físico desarrollado en tu casa, pero no sabemos si es porque tengas ya una incidencia en tu puesto de trabajo. Entonces, ¿cómo determinar eso? Es mediante el proceso de investigación, que tú lo haces con esos Ok. 3 factores clave, lo que es la parte epidemiológica, lo clínico y lo paraclínico. Correcto. Y ahí es donde está la importancia de emitir alertas tempranas. Y las alertas tempranas es cuando el médico, mediante la evaluación de la historia clínica ocupacional, pueda detectar que existen patologías relacionadas con, con ese puesto de trabajo. Ok. Entonces, ya tú empiezas a, es como, creo que la comiquita era de falda, ¿no? Que Ok. decía eh, que mandaba el papá, que mandaba un padre al trabajo, y esto era lo que me mandaba, ¿no? Un padre todo Correcto. agotado y adolorido. Así es. Entonces, es eso, pues es eso, es como el trabajo afecta a tu salud. Entonces tú puedes ir
preparándote para lo que son detectar o reducir o minimizar los riesgos relacionados con enfermedades ocupacionales de los puestos de trabajo. Ahora, qué interesante lo que hablamos. Ahora, en ese sentido, para la malía preventiva, digamos, la teoría preventiva o la acción preventiva del servicio médico, ¿cuáles son las campañas principales que tú recomendarías a un servicio médico? Obviamente esto varía del proceso productivo de la empresa, pero digamos, ¿cuáles son las más claves que tú recomiendas para un servicio médico? Pero mira, con esa pregunta te voy a fusionar mi lado de educador, ¿sí? Ok. ¿Por qué? Porque tú tienes que entender y reconocer cómo aprende el ser humano. Y el ser humano aprende mediante lo visual, lo auditivo y lo kinestésico. Ok. ¿Sí? Tú tienes que generar campañas donde no solamente tú le digas al trabajador qué va a pasar, sino que se lo hagas ver. Y además de eso, que lo sienta. ¿Okay? De esta manera, tú puedes sensibilizar y hacer cambios de conducta. ¿Sí? Una charla con un tríptico en la mano no va a llegar a ningún lado, a menos que el trabajador sea muy visual y quiera leer. Okay. Una charla que tú dejes un puesto de trabajo tiene muchas barreras, bien sea el mismo entorno, el ruido. Entonces eso afecta el proceso de aprendizaje. Y además de eso, la gran mayoría de las personas son kinestésicas. Entonces cuando tú le muestras y le generas una acción que ellos puedan evidenciar de manera clara y experimental lo que puede pasar, eso sí puede generar un cambio de conciencia. Entonces tú tienes que desarrollar y diseñar planes o procesos preventivos que ataquen todas las formas de cómo el individuo aprende. Okay. Hacerlos dinámicos, hacerlos participativos, hacerlos prácticos, hacerlos visuales, hacerlos auditivos. Entonces, y recuerdo entonces a mis grandes maestros, cuando estábamos en el estadio, porque en el estadio metropolitano llegábamos y sentábamos a todos ellos en la tribuna, a los trabajadores, y le enseñábamos en las tribunas medio construidas, y les enseñábamos cómo era el síndrome de eslingamiento, ¿sí? Y agarrábamos a un Randy, que era un muñeco que teníamos, y lanzábamos lo sometíamos a la acción. Entonces, para los trabajadores, no solamente era lo que estábamos haciendo, sino que además de eso íbamos explicando paso a paso para el proceso de rescate que nosotros teníamos que hacer para poder rescatar a esa persona. Y además de eso, medíamos el tiempo, ¿sí? Y le hablábamos de los daños que generaba. Y muchas veces hacíamos ciertos comentarios que lo relacionaban a ellos con la acción del dolor. Entonces, correcto, todas esas cosas en las cuales no se te va más de 30 minutos, tú haces toda una actividad formativa que te deja a los trabajadores hablando toda la semana de lo que vieron. Oye, excelente. Y lo que aprendieron. Entonces, el proceso o la recomendación para los servicios médicos es que hagan procesos preventivos de verdad adaptados a los trabajadores como seres humanos. Excelente, excelente, excelente. La verdad que es la técnica mejor para aplicar, atacar los tres sentidos que tenemos de aprendizaje. Excelente. Ahora, Luis, quería preguntarte esta pregunta casi que personal, y es ¿cuál es la técnica que tú aplicas cuando te llega un paciente gravemente herido? ¿Cómo hace para mantener la calma, el liderazgo dentro del servicio médico? Los ánimos ahí se caldean, la gente quiere hacer lo que quiera. ¿Cuál es la técnica? Mira, yo creo que no hay una técnica específica, ¿no? Yo no considero que exista una técnica específica, porque esto es un cúmulo de, de cosas que tienen que suceder. Uno, de que las personas confíen en que tú estás ahí y que tú vas a solucionar o ayudar.
vas a ser parte de la solución, ¿sí? Otra de las cosas es unas cosas aptitudinales, que es demostrar que estás claro y entiendes lo que está pasando. Porque si tú no entiendes lo que está pasando, no vas a tener ninguna capacidad para ayudarnos a resolver. Eso es clave. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tenemos servicios médicos donde hay personas que no entienden qué es lo que está pasando o lo que tiene la persona, o ese paciente o ese lesionado, si no entienden lo que está pasando, no van a tener la capacidad de ayudarlo. Y eso te lo da la experiencia. Entonces, digo, son un cúmulo de acciones. Correcto. Y es simplemente para saber si la lesión es debida, si la lesión es mortal, o si la lesión te da tiempo para trabajarlo. Ok, Y Luis, eso lo ves. bien, Luis, cuéntanos, sigues contando de esta conversación tan interesante, que lo primero cuando tienes un accidentado tienes que ver si es mortal, si es, digamos, de estabilidad mediana o de estabilidad grave. Entonces, cuéntanos un poquito cómo se desarrolla eso de acuerdo a tu experiencia, Luis. Bueno, Alejandro, mira, el tema de identificar claramente cuál es la lesión o cuál es la condición de la situación o esa evaluación del entorno, donde también está involucrado el lesionado, podríamos llamarlo así como una evaluación del entorno. Cuando tú evalúas el entorno, tú puedes entender las capacidades que tienes para resolver o no una situación. Correcto. Cuando tú evalúas el entorno, puedes decidir si lo que tienes enfrente lo puedes resolver allí o necesitas otra acción. Que lo que tienes enfrente lo puedes resolver tú o necesitas un apoyo inmediato. Entonces, esa evaluación del entorno te la da la experiencia. Esa evaluación de esa experiencia es lo que te permite a ti ser o generar esa tranquilidad dentro del proceso, ¿sí? Y además de eso, el que estés tú allí también, y eso ya es algo que tú lo forjas, o tú lo creas o lo consolidas dentro de tu grupo de trabajo, es que si tú estás allí, todos estén confiados en que tú estés allí para resolver. Correcto. Eso es algo muy importante. Eso es algo muy importante. Y eso es mérito de todas aquellas personas que trabajan en los servicios médicos, ¿no? Sí, no es que este es mi área y que yo mando acá, es que estén tranquilos de que yo estoy aquí. Así es. Es una premisa, ¿no? Yo sé que para la parte de seguridad industrial siempre el accidente es muy, vamos a decir, genera un trauma, ¿no? Desde Sí. todo punto de vista. Porque hasta en números genera trauma, ¿no? Pero tenemos tiempo, ¿no? Y el tiempo es valioso. Y es tan valioso el tiempo que nos da la oportunidad de hacer muchas cosas. Y dentro de todas esas cosas que se están haciendo, hay algo que es valioso, que es la comunicación. Yo no puedo tampoco encerrarme en que yo quiero manejar toda la situación y no digo nada a nadie. Esa información operativa dentro de ese entorno laboral y cuando un accidente se fusionan tantas personas, porque hasta recursos humanos quiere saber. Así es. Entonces tienes oficinas administrativas de recursos humanos, tienes servicio médico, tienes seguridad industrial, tienes Los otros trabajadores. compañeros, delegados, Así es. y se forma todo un caos en lo externo, pero en el proceso, que es el que nos interesa, que es la atención al paciente, hay que fijar los tiempos, las acciones, y para eso es que estamos allí, para que con la experiencia todos puedan estar tranquilos. Luego vamos a elucidar qué pasó. Pero en este momento, los primeros 10 minutos son sagrados para la atención del paciente. Y de allí viene la parte de la comunicación para que en conjunto veamos qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Excelente. Y eso es parte de los procesos. Y eso es parte de los procesos de trabajo y los protocolos de trabajo que deben construirse y deben estar claros y socializados entre todos los actuantes en una situación de emergencia. Excelente, mejor explicado, creo que imposible, Luis. Muchísimas gracias. Luis, quería también hacerte otra preguntita. ¿Cómo es
bueno, ¿cuál es la raya de ética, digamos, de un enfermero? Porque según mi experiencia, yo he escuchado en diversas empresas que el trabajador se suele sobrepasarse cuando es enfermera y se sobrepasa con la enfermera y suele haber un poquito de falta de respeto allí. Y también el otro caso, cuando es el enfermero, quiere sobrepasarse con el paciente, que en este caso sería femenino. ¿Cuál es la raya ética, digamos, allí que debe existir entre paciente y enfermero? Bueno, mira, es que esto es como tú bien lo mencionas, es un tema ético, es un tema ético, es un tema de trabajo, es un tema de cultura, de respeto. Ujú. Es decir, es respetar a la persona que tú tienes enfrente como un paciente. La persona que va a un servicio médico es porque tiene una Correcto. necesidad de un dolor, porque hasta conversar contigo, buscar un apoyo psicológico en ese momento, psicosocial, por decirlo de alguna manera, es que eso hasta ayuda a un trabajador. A veces tú dices, bueno, ¿y qué tenía? Nada, tenía ganas de conversar. Y eso es válido. Eso es válido, Eso es válido. correcto, correcto. Eso es válido. Entonces, ¿cómo tú marcas esa línea de respeto? Pero cuando las partes son bien identificadas, ¿ok? Cuando se respeta la acción profesional de la enfermería, ¿ok? Como yo he dicho, yo la respeto mucho. Yo no soy enfermero, pero respeto mucho la parte de la enfermería, respeto mucho sus acciones y me he involucrado mucho tiempo en cómo hacerlo. Pero ese respeto de género, de mujer o hombre, ese respeto como tal, tiene que mantenerse. Sí, una mujer tiene, dentro de un servicio médico, tiene las mismas capacidades que puede tener un hombre, porque ya lo hemos hablado de todo lo que son las acciones preventivas necesarias y todas esas otros tipos de acciones que no están relacionadas al tema del accidente, porque el accidente es donde tú no quieres llegar. Correcto, Para eso son todas tus culturas preventivas. correcto. Y para eso es todo tu trabajo previo. Sí, tú puedes durar todo un año haciendo acciones preventivas y 10 minutos atendiendo una emergencia, nada más con un solo accidentado al año. Ujú. Entonces, ese marco del respeto, esa línea delgada, la que tú dices, es nada más, yo no veo que, que, que sea un punto de trabajador o enfermero, no, no, es tema de reconocimiento profesional, de reconocimiento de las partes, de reconocimiento de que tú vas a un sitio como un servicio médico porque necesitas algo, porque tienes una necesidad y nosotros como profesionales del área de la salud, entender que esa persona tiene una necesidad, ¿sí? Y, y fijando esos puntos de respeto, esa línea delgada puede ser tan transparente, imperceptible, que haga que fluya todo proceso relacionado con la salud dentro de un servicio médico, sin tener ningunos riesgos a temas de géneros Ujú. o temas de hoy en día ver con diferencia al otro, Ujú. Ujú. o temas en enfermería de dudar de por capacidades, ¿no? Excelente, excelente, excelente ese tema, Luis. Luis, ya nos quedan poquitos temas para, no quisiera que se terminara la conversación, pero bueno, el tiempo aquí es oro, ¿no? Si no, Quisiera que me hablas. si no hacemos otro. Ah, bueno, bueno, ya lo dijiste, bueno, seguro que tomo la palabra. Luis, quisiera que me hablaras tu perspectiva del COVID-19. ¿Cómo ves tú la pandemia? ¿Cómo ves tú los protocolos de seguridad? Háblanos del COVID-19, por favor. Pero mira, el COVID-19 me tocó afrontarlo ya dentro de lo que fueron procesos internos dentro de un centro de salud, en el cual pertenezco en la actualidad. Okay. Fue difícil, ¿por qué? Porque lo primero que nosotros tuvimos que hacer fue manejar la información. El manejo de la información fue clave. Okay. Poder entender cuál era la información correcta y cuál era la información que se estaba manejando de una manera transversada o incorrecta o no era la mejor. Entonces, siempre el hecho de manejar páginas oficiales favorece a aquellos entornos laborales o esos centros de trabajo. Siempre la información hoy en día es más de dominio público, pero la información veraz o efectiva o correcta está muy reservada a ciertos espacios. Entonces, la idea de nosotros en su momento fue manejar una información
clara y precisa. Ujú. ¿Sí? Eso fue, y hacer una comunicación de riesgo efectiva dentro de los medios de comunicacionales que teníamos a la mano. Después venían las medidas preventivas. Las medidas preventivas, pues obviamente, estaban basadas o adecuadas dependiendo de cada uno de los entornos del trabajo, aunque siempre existían medidas básicas que eran las que se iban a manejar y que siempre la dijo la Organización Mundial para la Salud, Ujú. que era el tema del lavado de manos, El uso de mascarilla. el distanciamiento físico y el tema del uso de la mascarilla Correcto. o evitar el contacto directo con aquellos microorganismos que estaban suspendidos. Ujú. Entonces, esas tres líneas siempre fueron claras. Ahora venía el proceso de adaptación a esa nueva cultura. Así Entonces, es. ahí es donde vienes y haces los planes de prevención Ok. basado en aquellas acciones favorables de las cuales te nombraba. Ok. Hicimos campañas. Después vinieron Ujú. las campañas de información, de generar información, de la información veraz, el tema de las acciones propias que era el cómo usar la mascarilla, entonces ahora después garantizar los espacios, hacer las transformaciones en los espacios, ahora tienen que ser áreas ventiladas, ahora no podemos cerrar la puerta, ahora cómo manejamos la privacidad de los pacientes. Entonces, toda una serie de cosas Sí. que se desarrollaron, pero afortunadamente se hicieron todas esas medidas preventivas en el ámbito de salud, que en salud no era tan fácil porque aquellas personas enfermas pues necesitaban ir a los centros de salud. Entonces, ¿qué Correcto. pasa? Nosotros acá desde Cruz Roja vinimos y nos planteamos, porque hubo un proyecto nacional que pedía que nosotros visualizamos la pandemia de esta forma, ¿no? Ujú. Los centros asistenciales primarios, como hospitales y ambulatorios, iban a estar totalmente cerrados para otras especialidades, Ok. que solamente iban a atender patologías respiratorias. Nosotros nos convertimos en un centro a nivel nacional, nos convertimos en centros donde las especialidades siguieron trabajando. ¿Por qué? Porque la gente, claro, tenían patologías respiratorias, pero el hipertenso también seguía hipertenso, el diabético seguía diabético, la mujer Correcto. embarazada necesitaba controles, el Correcto. niño necesitaba mejoras en otros. Entonces, nosotros tuvimos que adecuar y convertir nuestros espacios en zonas seguras para que las personas se sintieran seguras Correcto. para venir a atenderse otras patologías y ir a sus casas sin haber sufrido o haber estado en contacto con temas o haber estado susceptible o vulnerable a contaminación por COVID. Entonces, mira cómo, dependiendo de la perspectiva que tú tengas, tú Ujú. haces todos tus planes o adaptaciones en Correcto. función de lo que tú quieres hacer. Entonces, por eso yo entendía muy bien a las empresas con procesos productivos que no querían detenerse, Ujú. ¿eh? Porque de verdad es que está la pandemia, pero hay otras necesidades y tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir Correcto. desarrollando. Entonces, todo estaba en las medidas preventivas y en cómo ejecutábamos esas cosas. Bueno, y empezamos a hacer uso también de la tecnología con los trabajadores. ¿Para qué? Para verificar cómo todos los días verificábamos cómo estaban, si existía alguna sintomatología que apareciera en ellos, si así existía, inmediatamente llevábamos al servicio médico, de ahí generamos un protocolo para que el médico fuera hasta su casa y no Oh, el trabajador no viniera hasta acá, qué sino que el interesante. médico se trasladaba hasta la casa y además eso evaluaba el entorno, porque Mm, también claro. estaba la contaminación en casa o la propagación del COVID en casa. Entonces también la idea era generar medidas en casa porque ya no Correcto. ibas a tener un trabajador enfermo, sino que también ibas a tener una familia contaminada, si no había medidas claras. Luis, entiendo que ahorita estás trabajando en la Cruz Roja venezolana. Cuéntanos cuáles son tus objetivos, cuáles son tus roles, cuáles son tus planes a corto, mediano y largo plazo en función de la Cruz Roja. Cuéntanos allí. Bueno, mira, en la actualidad estoy trabajando en la Cruz Roja Venezolana seccional Lara. Ujú. Aquí tengo mi oficina, además estoy desde acá haciendo esta entrevista. Ujú. Aquí estamos completamente a la orden, todo apoyado.
¿sí? Pero además de eso, estoy llevando todo junto con la Coordinación Nacional de WASH, que es Agua y Saneamiento. Estamos llevando unos proyectos de medios de vida y estamos generando acciones para llevar agua a las comunidades vulnerables o agua a las Oh, comunidades que no lo tengan. Entonces estamos en el interesante. desarrollo y en construcción de pozos, estamos en la entrega de equipos de almacenamiento de agua segura, como son unos tanques, quien sea para el tema de almacenar agua para cultivo o para huertos en casa y también para lo que es el agua segura o el agua para diversos usos que se puedan ser necesarios. Entonces, tenemos un aumento de almacenamiento que mejora la capacidad de la familia, te permite desarrollar algunas acciones o temas de resiliencia en casa. Y Ujú. además de eso, pues estamos llevando en la parte de higiene y promoción de la salud, estamos generando temas relacionados con agua segura, ver cómo son los sistemas de almacenamiento, cómo están haciendo para preparar sus alimentos, el trabajo con los niños, que es Ok. súper valioso, Luis, es súper bueno. quería preguntarte también, ustedes como Cruz Roja, en las jornadas de vacunación contra el COVID, ¿participaron ustedes también como institución? Sí, 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 sí. Se planteó la necesidad por medio del Estado. Sabes que nosotros entre nuestros 7 principios fundamentales también está el tema de la neutralidad y la imparcialidad y la independencia. Son principios Correcto. fundamentales nuestros que nos permiten ser una institución transparente, de acciones transparentes para lo que es manejo de acciones humanitarias. Ok. El COVID-19 trajo la necesidad de la vacunación y Ujú. el Estado manejaba el tema de la vacuna. Entonces nosotros como institución humanitaria pues prestamos nuestro servicio en temas de acompañamiento. Ok. Nosotros no Interesante. vacunamos, hicimos un acompañamiento Ok. en los centros de vacunación y apoyamos todo lo que es la parte técnica y logística con el recurso humano valioso que nosotros tenemos, que son los voluntarios, y así mejorábamos y hacíamos se convirtieran en procesos fluidos Qué interesante. para poder atender a la mayor cantidad de personas que puedan ser vacunadas en ese entorno. La manera como se hizo el proceso fue el Estado. Nosotros hicimos un acompañamiento humanitario. Qué interesante aporte hicieron ustedes. Siempre la Cruz Roja haciendo aportes interesantes. La verdad que todo el reconocimiento para toda esa gente de la Cruz Roja que en cualquier parte del mundo pues está dispuesta a servir. Luis, para terminar, quisiera que me dieras tu perspectiva de nuestra querida Venezuela y por último un mensaje a la juventud. ¿Qué le dirías tú a la juventud venezolana y latinoamericana que nos siguen? Bueno, mira, wow, Venezuela, yo en ningún momento me planteé salir de acá, algo muy netamente familiar, nos veíamos nuestros 3 hermanos y decíamos, nos vamos a ir, nos vamos a quedar, ¿qué hacemos? Nos vamos a quedar, nos vamos a apuntar, estamos aquí y aquí estamos, seguimos luchando. Venezuela es un país hermoso, Ujú. de personas hermosas y que de verdad hay mucho por hacer, ¿sí? La construcción de esta Venezuela desde acá, desde adentro, con el apoyo de todos los que están afuera, ¿sí? Pero parte desde acá adentro y en eso estamos. Ahora estamos acá trabajando fuertemente para construir espacios sanos, seguros, productivos y que nos enrumben a ese proceso de desarrollo que necesitamos. Yo creo que esto era necesario, Alejandro, esto era necesario porque así nosotros, los que estamos acá, le damos el valor y la importancia a lo que tenemos y los que están afuera tuvieron la oportunidad de salir, se dan cuenta de lo valioso que es este país y Correcto, las ganas que quieren estar acá así es. trabajando. Entonces, y ustedes en este momento están aprendiendo nuevas formas para venir acá a ayudarnos a nosotros a seguir construyendo. Entonces, ¿qué le digo yo a los jóvenes? Que no se desesperen, que no se desesperen, que estudien, que se desarrollen como personas, como profesionales, como seres humanos. Que la familia es muy importante, la familia es lo más importante que hay. Que mantengan los núcleos familiares, se tienen que mantener unidos, ¿sí? Bien sea a la distancia. Ahora tenemos estas herramientas tecnológicas que nos han enseñado hemos aprendido o ha sido esta una pandemia que también llegó para enseñarnos nuevos métodos de comunicaciones, y que todo esto es un aprendizaje, ¿sí? Con positiva,
mente positiva, aprovechen para estudiar, aprovechen esta oportunidad que da la tecnología para poder estudiar y hacer otras cosas. Manténganse documentados, aprendan oficios, Muy y importante. que la universidad se convierta en esa escuela que los va a enseñar a ustedes a pensar de una manera diferente para generar cosas diferentes. Pero aprendan oficios que les va a permitir a ustedes tener ingresos, tener entradas, poder apoyar y poder ayudar. Y nunca dejen de ser humanos. ¿Okay? Un teléfono no sustituye un abrazo, un mensaje no sustituye a un te quiero mamá, eso no lo sustituye. No se dejen persuadir por la tecnología y que esto lo aleje de lo que es ese calor humano, porque ese calor humano es sumamente esencial. Entonces, y nada, para adelante. Aquí estamos, aquí seguimos construyendo lo que podamos hacer de aquí en adelante. Y bueno, aquí estamos plenamente de las órdenes, desde este pedacito, desde yo construyo desde mi metro cuadrado. Eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Construir dentro de nuestro metro cuadrado, construir cosas positivas y para influenciar en los demás. Eso es lo que queremos hacer. Excelente podcast hemos tenido contigo, Luis. Te agradezco tu tiempo, te agradezco tu disponibilidad y bueno, y gracias por ese momento que nos reservaste para nosotros, porque sé que estás sumamente ocupado, Luis. Muchísimas gracias por todo este mensaje que nos diste. De verdad hemos tenido un super podcast contigo y esperamos, y te tomo la palabra para ver si hacemos la segunda parte del podcast. Y bueno, dale, seguro. Y compartir un poco más. Bueno, a nuestros queridos amigos que se suscriban al canal, vamos a dejar las redes sociales de Luis Silva por acá, para que el que quiera seguir, hacer alguna consulta, por ahí la tienen, y que nos vemos en el próximo podcast. Hasta luego, chao.